En el día de ayer se estrenó sorpresivamente el tan esperado nuevo álbum de Daddy Yankee, Lamento en Baile. Y esta producción ha paralizado las redes, pero hoy te traemos 10 revelaciones del nuevo disco de Daddy Yankee, Lamento en Baile. Y quédate hasta lo último porque la número 1 te dejará. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, enciende la campana de notificaciones y sin más que hablar, vamos a la lista de 10 revelaciones de Lamento en Baile. Número 10. El álbum se lanzó sorpresivamente en la madrugada del 16 de octubre y a diferencia de lo que se ha estado rumorando, el álbum no se filtró. Este rumor surgió ya que en el artículo de esta semana de la revista Billboard, donde Yankee aparece en portada, el artículo decía que el álbum saldría el 26 de octubre. Pero esto fue una estrategia para alimentar el factor sorpresa. En la noche del 25 de octubre, el mismo Yankee envió un comunicado a su grupo de Instagram DY Army, donde hacía el anuncio oficial. ¿Qué me dice DY Army? Les tengo sorpresa. Vamos a salir con el álbum Lamento en Baile. ¿Ok? Busquen Salmo 30:11. Y es bien sencillo. Mi padre cambió mi lamento en baile. Y vamos a hacer una celebración con todos ustedes. Mucha alegría, mucha luz. Y que Dios me los bendiga siempre. DY Army, activo. Bendiciones. La semana pasada nosotros anticipamos que la producción saldría porque todo lo que se esperaba era la resolución del conflicto por su nombre y marca. Y aunque desconocíamos los detalles exactos, sabíamos que DY vendría en camino. Número 9. La producción es presentada por Daddy Yankee usando su nombre artístico completo, ya que el acuerdo alcanzado con Miredis las pasadas semanas así lo permitió. Eso sí, Lamento en Baile no está presentado bajo el sello El Cartel Records, sino por el nuevo sello discográfico DY Records. El Cartel Records es una de las corporaciones que está en disputa legal con el artista y actualmente está en proceso de recuperar la propiedad y el control de varias de sus marcas registradas y empresas asociadas. Número 8. El tema El Toque es grabado completamente en Corea del Sur en el mes de junio. El conflicto legal que atravesaba estaba en su apogeo. Ese mismo mes, Daddy Yankee participó en el desfile de la parada puertorriqueña en Nueva York y un mes después, en julio, lanzaría Sonríele, lo que serviría de pisco labis a esta producción. Queremos recargar un detalle. ¿Notaron una cara familiar en el tema de Sonríele? Ese es Marky Rodríguez, a quien tuvimos en entrevista en este canal el pasado año. Muchas cosas han pasado en la vida de Marky, quien actualmente forma parte del equipo de trabajo del Big Boss. Número 7. La mayoría de los temas en esta producción fueron grabados hace mucho. Lamento en Baile no era el nombre original de la producción, pero dada la serie de eventos y el fuerte proceso legal y personal que atravesó Raymond, nacieron nuevos temas y un nuevo título. Número 6. Solamente hay una colaboración en toda la producción y esa es con el nuestro, Alex Zurdo. El tema titulado ABC ya es uno de los favoritos y aunque había anticipado más colaboraciones con distintos ministerios, no fue así que nos equivocamos, ¿o no? What? ¿Vendrá el video musical? Atentos a este canal. Número 5. Ayala no participa en la producción. Muchos han anticipado este junte entre hermanos y muchos pensaron que al Yankee sacar una producción cristiana, finalmente escucharíamos este junte entre hermanos. Pero esto no quiere decir que este no va a suceder. Tan reciente como el mes de mayo, Ayala lanzó el tema Más Fuerte, con nada más y nada menos que con Alex Zurdo, el mismo quien fue la única colaboración en Lamento en Baile. Es cuestión de tiempo para que este junte se dé. Número 4. Ok, dirijámonos al elefante en la habitación. Dentro de estos 19 temas hay uno en específico que ha causado revuelo y gran controversia, y lo son Jezabel y Judas. Pero es bueno que señalemos este tema para darle una perspectiva diferente a todo lo que se está diciendo. ¿Es este tema dirigido a Rafi Pina y a su esposa Miredis? Muchos especulan esto porque las líricas se parecerían a algo que alguien que está pasando por el proceso que atraviesa Yankee diría. Pero esta es la realidad. Las personas buscarían cualquier tema para tratar de vincular a Yankee con esta temática. Jezabel y Judas trata de las personas en la vida de las cuales nos tenemos que cuidar y que debemos poner nuestra confianza en Dios y no en los hombres. El ritmo de este tema es tropical
y es más bien similar a su clásico Coraza Divina. Número 3. Daddy Yankee tendrá su primera participación en un escenario en los premios Billboard desde que se retiró en diciembre de 2023. Y es que parece que viene una presentación con el tema El Toque, este próximo 23 de octubre en los Billboard Latinos, celebrados en Miami. En el artículo de la revista Billboard, lanzada en estos días, esta noticia ya había sido confirmada. La revista indica que Daddy Yankee lanzó este nuevo álbum como preámbulo a su presentación en los premios Billboard de la música latina 2025, el 23 de octubre en Miami, tras casi 2 años de pausa. Número 2. Daddy Yankee con este proyecto, Lamento en Baile, busca revolucionar la industria de la música de una forma positiva, así lo señaló en el artículo de la revista Billboard, donde expresó lo siguiente: esto no es solo hacer música cristiana. Agrega, el reto es poner el reino en la cultura pop. Yo tuve la visión de transformar una industria porque me dijeron que no se podía, pues me encuentro en la misma situación con otro propósito diferente: revolucionar y reinventar. Número 1. Lamento en Baile es una producción con mucha energía y propósito, solo un tema de los que había lanzado ya. Había quedado fuera y este tema lo es, Bonita, pero no tan solo este tema, y eso nos lleva a esta observación. Donante de Sangre, el tema con el que abrió el nuevo capítulo en su carrera musical, no está en este álbum. ¿Pero por qué? Hay 2 razones. El estilo hip hop de Donante de Sangre es agresivo, confrontador y se aleja muchísimo del estilo de Lamento en Baile. Yankee quiso incorporar un estilo más afrobeat, dancehall a esta producción, pero la otra razón es bien poderosa. Es una teoría, pero es bien poderosa. Existe otra producción con un estilo más urbano, más hip hop, donde están las colaboraciones que no se escucharon aquí. Puede que esta razón sea el motivo por el cual el disco salió rápido, porque viene aún más música de camino. Y en el día de hoy te invito a escuchar el nuevo tema de Nevier titulado Nuevo de Nuevo. Este tema es una invitación a la reflexión y nos recuerda que Dios siempre está presente, no importa las circunstancias que estemos atravesando. Hasta las voces del interior se quedan mudas cuando ven que tengo el Everest en clima de Bermudas. El loco y su locura, la cima del Abdullah. Soy el astronauta que nunca llegó a la luna, la flor de primavera que en cada estación madura, el geranio del jardín, del huerto de la hermosura. Y ahora no sé qué pensar porque perdí mi trabajo y ahora yo espero un bebé, sí. Y me da miedo de lo que vaya a pasar. Quiero ser un buen padre a mi familia mantener, pero siento perecer, sí. Ya llega el punto en el que ya no sé qué hacer. No sé qué escribir, no sé ni qué decir, pero en estos momentos lo correcto es ir a ti. Aunque no entiendan nada, será una historia para contar. Llama de nuevo, imparte vida en tu verso, esperanza para el que escuche mi sueño. Confío aunque no entiendan nada, será una historia para contar. Llama de nuevo, imparte vida en tu verso, esperanza para el que escuche mi sueño. Nuevo de Nevier ya está disponible. Te invito a que pases por su canal y le dejes un comentario que vienes de parte de Margaret Pérez. Te dejaré el enlace abajo en la descripción. Amigos, y esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda seguirme en mis redes sociales en Instagram, Margaret Pérez TV, y suscribirte a este canal. Enciende la campana de notificaciones y hasta un próximo video.